Bienvenidos a Ifa Stories, donde la sabiduría ancestral se une con la narración moderna. Adéntrate en el mundo sagrado de Ifa, el sistema espiritual yoruba, donde cada historia encierra el poder de la adivinación, el destino y un profundo conocimiento cultural. Acompáñanos mientras desvelamos los misterios de los orishas, las fuerzas divinas que guían nuestro camino, Orunmila, los irunmoles y muchos más. Cada historia es un puente entre el pasado y el presente, tejiendo lecciones atemporales que inspiran, iluminan y transforman. Abraza la sabiduría, honra la tradición y embárcate con nosotros en el corazón de Ifa. Suscríbete ahora y deja que las historias te guíen. El camino hacia el cargo. Historia. Había una madre que estaba muy triste, porque el Obá de aquella tierra había otorgado a sus dos hijos mayores el cargo de gobernador en unas provincias lejanas. Ni el primero ni el segundo llegaron a su destino, por lo que el Obá envió al tercero para que fuera, ocupara el cargo y vengara la desaparición de sus hermanos. La madre no quería que él fuera, pues temía que le ocurriera lo mismo. Pero el joven le dijo: «No desesperes, madre, nada me pasará porque, antes de partir, iré a la casa de Runmila para que él me diga lo que debo hacer». Runmila realizó una adivinación para él a través de Ifa y le indicó que debía hacer Ebó y llevarlo al mar, para así liberarse de sus enemigos. El joven siguió estas instrucciones y, de inmediato, partió con su séquito. Llegaron a un lugar intrincado donde había una cueva oculta. Cuando entró en la cueva, sus seguidores aprovecharon el momento para sellar la entrada, dejándolo solo dentro para que muriera de hambre. Esa noche se desató una fuerte tormenta. Como el mar estaba cerca de la entrada de la cueva, las grandes olas comenzaron a golpear contra la roca que bloqueaba la entrada. La fuerza de las olas movió la roca de su lugar, dejando la entrada libre. Tan pronto como la tormenta terminó, el joven pudo salir de la cueva. Guiado por los habitantes de aquella región, continuó su camino y finalmente llegó al lugar donde debía asumir el cargo de gobernador. De este modo, logró cumplir el mandato del rey y salvar su vida.